Evangelio de hoy, martes cuarto de Pascua, fiesta. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 19 al 26. Se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles al Señor Jesús. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Salmo responsorial. Salmo 86. Alabad al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alabad al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Versículo antes del Evangelio. Juan capítulo 10, versículo 27. Aleluya, mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y me siguen. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Yo y el Padre somos uno. Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: ya os lo he dicho,
pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Muchas veces les había dicho Jesús a los judíos que Él era el Hijo de Dios. De muy distintas formas se lo había manifestado y probado con numerosos milagros realizados a su propia vista. Había confirmado sus palabras y en no pocas ocasiones les había demostrado que las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido en él. Pero los judíos se resistían a creerle, a aceptar sus palabras, y no sabiendo y no pudiendo contradecirlo, lo vuelven a interpelar. Si eres el Mesías, dilo abiertamente, es decir, no con el lenguaje enigmático de las parábolas. De una manera apremiante, los judíos plantean a Jesús la cuestión mesiánica, que más tarde, antes de la pasión, el sumo sacerdote le plantearía. Las anteriores declaraciones de Jesús lo designaban con bastante claridad como enviado de Dios. Pero para creer a Jesús hay que sintonizar interiormente con Él. Como Él dice, hay que ser de arriba, de Dios, de la verdad. La fe supone una afinidad espiritual con la verdad. De otra forma no se entienden las palabras de Jesús. El hombre materialista y el sensual, que solo se preocupa de sus bienes temporales y su bienestar de vida, no está dispuesto para llegar a conocer la divinidad de Jesús, por más pruebas de ella que se le presenten. El Padre y yo somos uno. Aquí Jesús nos habla de su misma e idéntica naturaleza con el Padre. Hay una sola naturaleza divina, un solo Dios, naturaleza única en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Hijo que asumió la naturaleza humana, sin dejar por eso de ser Dios. Por eso Jesús afirma que Él y el Padre son uno, un solo Dios en la única naturaleza divina. Esta exposición de Jesús, pese a su profundidad, fue tan clara que los judíos entendieron bien que Jesús se hacía y se decía Dios, como el Padre, y por eso precisamente, porque entendieron que se arrogaba la naturaleza y el poder divinos, tomaron sus palabras como una blasfemia y quisieron apedrearlo.
Las palabras de Jesús prueban su consustancialidad con el Padre y por lo tanto su divinidad. Vivencia. Jesús les echa en cara a los judíos: ustedes no creen. Y esto pese a tantas pruebas como les había presentado. Que no pueda Jesús repetir la misma acusación respecto de ti. Tan solo los llamados por Dios reciben el don de la fe. Para ello debes disponer tu espíritu por medio de la humildad y de la oración. Por la humildad, ya que nos advierte el Espíritu Santo que Dios resiste a los orgullosos y da su ayuda a los humildes. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Y con la oración, pues hay ciertas cosas que escapan a nuestra posibilidad y solo se consiguen pidiéndolas a Dios con perseverancia y confianza filial.